Morar en alguna manifestación del arte es gozar y sufrir, es alegría y es dolor, pero indudablemente el arte es siempre crecimiento de nuestra alma en belleza. Leemos para vos cumple un año. Quiero hacerles llegar mis felicitaciones y mis deseos de que tan buena iniciativa perdure en el tiempo. Leeré el primer poeta de nuestro gran Manuel Mujica Lainez, que nació en 1910 y murió en 1984. Es un relato que integra la obra Misteriosa Buenos Aires. En esta obra el autor reúne una serie de relatos de ficción contextuados en distintas épocas históricas. Así, el primer poeta se ubica en el año 1538 y dice: en la tibieza del atardecer, Luis de Miranda, mitad clérigo y mitad soldado, atraviesa la aldea de Buenos Aires, caballero en su mulo viejo. Va hacia las casas de las mujeres, de aquellas que los conquistadores apodan las enamoradas, y de vez en vez, para entonarse, arrima a los labios la bota de vino y hace unas gárgaras sonoras. Por la ropilla entreabierta en el pecho le asoman unos grandes papeles. Ha copiado en ellos esta mañana misma los 132 versos del poema en el cual refiere los afanes y desengaños que sufrieron los venidos con don Pedro de Mendoza. Describe a la ciudad como una hembra traidora que mata a sus maridos. Es el primer canto que inspira Buenos Aires y es canto de amargura. Cuando revive las tristezas que allí evoca, Luis de Miranda hace un pucherillo y vuelve a empinar el cuero que consuela. Tiene los ojos brillantes de lágrimas, un poco por el vino sorbido y otro por los recuerdos, pero está satisfecho de sus estrofas. A la larga los fundadores se las agradecerán. Nadie ha pintado como él hasta hoy las pruebas que pasaron. Espolea al mulo rezongón, casi ciego, casi cojo de tanto trotar por esos senderos infernales, y a la distancia avista, semioculta entre otros sauces, la casa de Isabel de Guevara. A esta la quiere más que a sus compañeras. Es la mejor. En tiempos del hambre y del asedio, 2 años atrás, se portó como ninguna. Lavaba la ropa, curaba a los hombres, rondaba los fuegos, armaba las ballestas. Una maravilla. Ahora es una enamorada más, y en ese arte también la más cumplida. Luis de Miranda le recitará su poema. Ella lo sabrá comprender, porque lo cierto es que los demás se han negado a comprenderlo, como si se empeñaran en echar a olvido la grandeza de sus trabajos. Al alba se fue con sus rimas a ver al párroco Julián Carrasco en su iglesuca del Espíritu Santo, la que construyeron con las maderas de la nao Santa Catalina.
pero el cura no le quiso escuchar. Demasiado tenía que hacer. 4 marineros del genovés León Pancaldo aguardaban a que les oyera en confesión, y esos italianos de tan natural elegancia deben ser de pecado gordo. En el fondo de la capilla se levantaba el rumor de sus oraciones mezclado al tintineo de los rosarios. De allí, don Luis se trasladó con su manuscrito a visitar al teniente de gobernador Ruiz Galán, quien manda a su antojo en la ciudad con un dudoso poder del adelantado. El hidalgo tampoco le recibió, estaba durmiendo, y cuando Miranda llamó a su puerta por segunda vez, le explicaron los pajes que se hallaba en conversación con el propio Pancaldo, discutiendo la compra de sus mercaderías. Pero, ¿qué? ¿Nadie podrá atender la lectura de sus versos? Los versos en los que narra el hambre que soportaron todos. Isidro de Carabajal cultivaba su huerta con ayuda de uno de los italianos y le despidió para más tarde. A Ana de Arrieta la encontró en el portal de su casa, muy perseguida por 3 de los extranjeros melosos, quienes le ofrecían en venta 1000 tentaciones: cajas de peines, bonetes de lana, sombreros de seda, pantuflos, hasta máscaras, como si en lugar de una aldeana sencilla hubiera sido una rica señora de Venecia. No había nada que hacer. Los genoveses, con ser tan pocos, habían logrado lo que los indios no consiguieron: invadir a Buenos Aires. Una semana antes, su nave, la Santa María, había quedado varada frente a la ciudad. Saltando como monos, los marineros dejaron que se perdiera el casco y salvaron los aparejos, el velamen y las áncoras. Luego se ocuparon con la misma agilidad simiesca, bajo la dirección de Pancaldo, de transportar hasta la playa los infinitos cofres que la nao contenía y que los comerciantes de Valencia y de Génova destinaban al Perú. Sobre la arena se amontonaron en desorden, como presa de piratería. Había arcones descuartizados, y de su interior salían, como entrañas, las piezas de tela suntuosa. La ciudad se inundó de tesoros. Harto lo necesitaba su pobreza. Doquier, aun en las chozas más míseras, apiláronse los objetos nuevos, espejeantes: los jubones, los penachos, las sartas de perlas falsas que decían margaritas, las balanzas, los manteles y también los puñales, las espadas, los arcabuces, las candelillas, las alforjas. León Pancaldo los daba por nada, pues nada se le podía pagar. Lo único que exigía era que le firmaran unas cartas de obligación, por las cuales los conquistadores se comprometían a saldar lo adeudado con el primer oro o plata que se les repartiera. Firmaban y firmaban, muchos sacando la lengua y dibujando penosamente unos caracteres espinosos como enrejado palaciego. Los más
con una simple cruz, y escapaban hacia sus casas como ladrones, con las pipas de vino, con los barriles de ciruelas, con los jarros de aceitunas, con los quesos de Mallorca, a hartarse después de tanta penuria. ¿Quién iba a prestar sus oídos a Luis de Miranda si estaban tan embebecidos por ese juego brujo que, a cambio de unos mal trazados palotes, proveía de cuanto sea menester? El mayordomo del rey de los romanos andaba más hidalgo que nunca, con su flamante gorro de terciopelo, a la brisa la pluma verde. Pedro de Cantoral mostraba a los vecinos su silla jineta de cuero de Córdoba. Y las mujeres parecían locas. Por eso se iba el poeta, en la placidez del crepúsculo, hacia el familiar abrigo de Isabel de Guevara. Pero allí también había fiesta. Mientras ataba el mulo a un ceibo, rumiando su mal humor, oía el bullicio de las vihuelas y los panderos. ¡Cuánta gente! Jamás se vio tanta gente en el aposento de la enamorada, iluminado con ceras chisporroteantes en los rincones. En un testero, echada sobre cojines, completamente desnuda, está Isabel. Y en torno, como siempre, como en todas partes, los italianos, con sus caras de halcones y sus brazos tostados, ceñidos por el metal de las ajorcas. Miranda les conoce ya, ese en cuyo sombrero se encarama un mono del Brasil y que envuelve a la muchacha en un paño de perpiñán multicolor y que la hace reír tanto, es Batista Trocho. Aquel del guitarrón y los dientes deslumbrantes es Tomás Rizo. Y Aquino, aquel otro, aquel que pasa sobre los pechos breves de la muchacha, acariciándola la lisura de la camisa de Holanda, y que le promete tamañas joyas, hasta zapatos de palma y cofias de oro y de seda. Isabel no para de reír. En el estruendo de las cuerdas, de los panderos y de las voces. Junto a ella, Diego de Leis desgrana collares de cuentas de vidrio. Ha destapado una cazuela de perfumes y le va volcando el líquido delicioso sobre los hombros morenos, sobre la espalda. Beben sin cesar. Para algo trajo tanto vino español la nave de León Pancaldo. Zapatean los genoveses un baile de bodas e Isabel aplaude. Por fin logra Luis de Miranda llegarse hasta el lecho. La Guevara le recibe con 1000 amores y le besa en ambas mejillas. Cate su merced, suspira, cate estos chapines, cate estos pañuelos, y los hace danzar y los agita relampagueantes y leves como mariposas. Diego de Leis, el bravucón, borracho como una cuba, no puede soportar tales confianzas. ¿Qué venís a hacer aquí, don pescador, con esa cara de duende? Y le arroja a la faz un chorro de perfume.
Las carcajadas de los italianos parecen capaces de volar el techo. Se revuelcan por el suelo de tierra. Ciego, el poeta saca el espadón y dibuja un molinete terrible. Su vino tampoco le permite conservar el equilibrio, así que gira sobre las plantas como una máquina mortífera. Diego de Leis salta sobre él, aprovechando su ceguera, y le corta el pómulo con el cuchillo. Lanza Isabel un grito agudo. No quiere que le hagan mal, ruega que no le hagan mal. Por San Blas, no le matéis. Desnuda, hermosísima, se desliza entre los genoveses que se han abalanzado sobre un pobre amigo. Chilla el mono que el terror encrespa, pero es inútil. Entre cuatro alzan en vilo al intruso, abren la puerta y le despiden como un bulto flaco. El resto, enardecido por el roce de la enamorada, la ha derribado en los revueltos cojines y se ha echado sobre ella en una jadeante confusión de dagas, de botas y de juramentos. Luis de Miranda recoge el manuscrito caído en la hierba. Como ha extraviado en la refriega el pañuelo, tiene que frotarse la herida con el papel. Sube trabajosamente al mulo y regresa al tranco a la ciudad, por la barranca. Llora en silencio. Una luna inmensa asciende en la quietud del río, y su claridad es tanta que transforma a la noche en día espectral, en día azul. Cantan los grillos y las ranas en la serenidad de los charcos y de los matorrales. El poeta detiene su cabalgadura y queda absorto en la contemplación del ancho cielo. Despliega entonces los folios manchados de sangre, de su sangre, y comienza a leer en voz alta. Año de 1500, que de 20 se decía, cuando fue la gran porfía en Castilla. Callan los ruidos alrededor. El paisaje escucha la historia trágica que ha vivido. La recuerda el río atento, la recuerdan los algarrobos y los talas. La sangre emana de la cara del lector y le enrojece los versos. Allegó la cosa a tanto que, como en Jerusalén, la carne de hombre también la comieron. Las cosas que allí se vieron no se han visto en escritura. Así leyó Fray Luis de Miranda, para el agua, para la luna, para los árboles, para las ranas y para los grillos, el primer poema que se escribió en Buenos Aires. Relato leído por Armando Rodríguez el día 19 de abril de 2021.